Buenos días. La unidad problema número 1 nos cuenta que Juan y Leticia han iniciado sus estudios de medicina. En un mismo día han escuchado a un profesor afirmar que los seres humanos somos animales emparentados con todos los seres vivos y a otro docente que también somos personas sociales y culturales. Tengan en cuenta que este problema no es un problema tradicional al cual hay que buscarle una solución o una respuesta. Este problema es solo un disparador para que nosotros, a través de los contenidos de la unidad, podamos alcanzar los objetivos que nos plantea esta unidad problema. Para eso es necesario que releamos entonces este problema y vayamos teniendo en cuenta algunas palabras claves del mismo. Por ejemplo, nos habla la unidad de seres humanos. También nos habla de animales y de que son seres vivos. Y también nos habla que somos personas sociales y culturales. Estos 3 o 4 contenidos vamos a tener que buscarlos o reverlos a la luz de los objetivos de la unidad problema. Fíjense que la unidad problema tiene 2 grandes grupos de objetivos. El primero, que dice iniciarse en el conocimiento de la evolución biológica como proceso de cambio productor de diversidad y de los aspectos que singularizan la evolución de los homínidos, conocer conceptos de células procariotas y eucariotas, profundizar en aspectos relacionados a mecanismos de división celular mitótica y meiótica, profundizar en aspectos de la singularidad anatómica del ser humano en cuanto a su cerebro y columna vertebral, conocer las bases estructurales de las proteínas y de su accionar en la biología del desarrollo. Los otros 2 objetivos son reconocer los derechos humanos como expresión de la condición humana, reconocer al niño como sujeto de derecho y reconocer la importancia de la dimensión ética del ser humano, reflexionar sobre la condición humana y reconocer los aspectos relacionados con cultura versus civilización. Si uno se detiene, puede observar que de todos los objetivos hay un gran grupo, el que está en rojo, que corresponde a todos contenidos y objetivos del orden de lo biológico. Mientras que los 2 objetivos finales tienen que ver con todos los aspectos u objetivos sociales y culturales. ¿Cómo alcanzamos estos objetivos, que son la meta de nuestra unidad problema? Haciendo nuestro diagrama conceptual. ¿Qué es un diagrama conceptual? Encontrar cuáles son los contenidos troncales que me permitirán alcanzar los objetivos de esta unidad problema. Armar nuestro diagrama conceptual es armar el esqueleto de nuestro rompecabezas, descubrir cuál es el eje troncal de la unidad. Bien, para eso lo que vamos a tener es que repasar cuáles son los contenidos que esta unidad problema nos propone. La evolución biológica como proceso de cambio y de diversificación de los seres vivientes en el tiempo, las teorías de la evolución, proteínas, estructura y función en la biología del desarrollo, anatomía de la columna vertebral, cultura, definiciones, crítica antropológica, la célula, histología embriológica, etc. Teniendo en cuenta estos contenidos, lo que vamos a ver entonces es que nuestra palabra clave es el ser humano. A partir de esta palabra clave, que es el ser humano, vamos a relacionar que los seres humanos somos seres vivos y que todo ser vivo está constituido por la unidad del ser vivo, que es la célula, que tiene la característica de un ser vivo, que es nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, la célula se diferencia porque es la mínima unidad viviente de, por ejemplo, el virus. Esto es para que lo piensen. La célula va a estar, cuando nosotros analizamos la célula, tendremos que tener en cuenta qué es lo que constituye una célula, cuáles son sus partes, sus elementos, qué tipo de células hay, etcétera, etcétera. Pero en este conocimiento de lo que es la célula, en este repaso, vamos a tener que tener en cuenta que hay un constituyente muy importante de la célula, que es el ADN. Y después, cuando uno vea de qué se trata el ADN, va a ver que está relacionado íntimamente con otro concepto o otra entidad química
que son las proteínas. Por eso debemos saber qué es una proteína químicamente, para poder entender cuál es el problema de la célula. Pero también la célula, como unidad viviente, tendrá que intercambiar sustancias con su medio, y eso lo va a hacer a través de distintos mecanismos de transportes. Para conocer esos mecanismos de transporte, cómo se mueven las sustancias a través de la célula, vamos a tener que tener bien presente los conceptos de soluciones y concentraciones. Esto todo desde el punto de vista químico. Pero también, volvamos al ser vivo, cuando hablamos de ser vivo, vamos a tener en cuenta que los seres vivos han evolucionado. Y entonces, desde el punto de vista de la biología, es que tendremos que conocer cuáles son las teorías de la evolución. Hablar de teorías de evolución en general, en principio, pero en particular vamos a trabajar con la evolución del ser humano, que es lo que en este momento nos interesa. Al hablar de la evolución del ser humano vamos a tener presente dos cuestiones, que cuando consideramos que el ser humano evolucionó hasta nuestra especie, los parámetros que se han tenido en cuenta es que nuestra especie se volvió bípeda, que también hubo un cambio en el foramen magnus, también hubo un cambio en el laberinto óseo con otra especie, que también hubo una aparición de un pulgar oponible que le permitió a esta especie poder manejar elementos, hacer herramientas, y entonces aparece lo que llamamos la cultura. Por otro lado, si volvemos a la bipedestación, vamos a tener que tener en cuenta que para que el ser humano se haya puesto bípedo, va a tener que sufrir cambios en la columna vertebral, en la región coxal ilion isquion pubis, que va a tener modificaciones en el glúteo, que va a tener modificaciones en los huesos de las extremidades inferiores, en la rodilla, en la articulación de la rodilla, en el pie para la marcha bípeda y en las extremidades superiores, que se van a cortar porque van a tener otra función. Cuando uno analiza todos estos elementos que están incorporados en la bipedestación, va a tener que ir a conocer los rudimentos de huesos y articulaciones. Como los huesos nuestros no están soldados, sino que están articulados, para que, entre comillas, no se desarmen, habrá que completarlos con el aparato muscular. Y entonces tendremos que tener nociones básicas de músculo. Hasta aquí, nuestro diagrama conceptual está siendo netamente biológico. Esta es la parte biológica que nos corresponde a nuestro primer intento de lo que es nuestro diagrama. El ser humano es un ser sociable. ¿Qué quiere decir sociable? Nosotros nacemos en un estado de inmaduro y necesitamos de los demás de un modo absoluto para poder sobrevivir y madurar. Entonces, somos formadores de cultura. O sea, la cultura es el conjunto de elementos, objetos, costumbres, reglas e ideas que son creados por nosotros los hombres y que tienen que ser aprendidos. Otra característica de los seres humanos es que somos seres emocionales. Digamos, nosotros consideramos que hay 4 emociones básicas que tenemos, que son la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, la aversión y sorpresa. Y somos seres también racionales. Somos seres racionales porque podemos aprender de lo que observamos, pero somos seres racionales en una escala mayor por el hecho de que podemos aprender también, tenemos esa capacidad simbólica y podemos aprender a través de símbolos, por ejemplo, leyendo un libro. Estas son las 3 características de un ser humano. Por lo tanto, decimos que el ser humano tiene una condición humana. Y si uno reflexiona sobre esta condición que tenemos por el solo hecho de ser humanos, entonces somos seres que que tenemos derechos determinados que se llaman, por el solo hecho de ser humanos, que se llaman derechos humanos.
Los derechos humanos son varios, son los que yo les transcribí acá, pero de estos derechos humanos vamos a hacer hincapié en un par de ellos en este caso, ¿no? Vamos a hacer hincapié en los derechos sociales y culturales de salud, educación, nivel de vida, etcétera, etcétera, y en el derecho a la vida. Porque cuando uno relaciona estos dos derechos, aparece para nosotros el concepto de APS. ¿Qué hay que saber de APS? Bueno, ¿qué significa este paradigma de la APS en la salud, este modelo de salud de atención primaria? Y en este caso, en estos días que estamos viviendo, uno podría decir entonces que todo ser humano siempre se cuestionó de quién es. El cuestionamiento del ser humano de quién es da lugar a lo que se llaman las cosmovisiones, que junto con la cultura es, digamos, lo que cierra nuestra unidad problema. Yo les había dado en el material de consulta no obligatorio un texto que tenía que ver con los lugares habitables. ¿Y por qué se los di? Porque teniendo en cuenta este cierre del diagrama conceptual, ya de toda la parte biopsicosocial, yo la quería relacionar con el concepto de virus, que no es un ente que tiene vida propia como la célula, y que este virus nos ha traído en este último tiempo un problema muy grande a la humanidad con el COVID-19, y me parece que sería bueno que relacionáramos eso con el derecho a la vida y la salud en estos momentos, donde uno tendría que, a través de la APS, y también teniendo en cuenta la ética que reúne todos nuestros comportamientos, analizar, repensar en estos momentos donde el derecho a la vida y a la salud está un poco en juego, donde tal vez en algunos casos habría que repensar si alguna vida es elegible ante otra cuando todas tienen el mismo derecho a la vida y a la salud. Espero que esto les haya servido y seguiremos en un próximo encuentro.